Moisés rompió el contrato. Los israelitas rompieron el acuerdo incluso antes de que Moisés hubiera terminado de escribir el contrato del Sinaí. Por lo tanto, Moisés, enojado, hizo pedazos las tablas. En Éxodo 32:19 leemos: Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. La relación de padre e hijo entre Dios y los israelitas no comenzó o no empezó con buen pie. ¿Qué pensó Dios acerca de todo este incidente? Dios quería destruir todo el pueblo y empezar una nueva nación con Moisés. En Éxodo 32, versículos 7, 9 y 10 dice: El Señor le dijo a Moisés: Baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Después el Señor dijo: He visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después Moisés: Haré de ti una gran nación. Estamos estudiando en una serie de estudios llamado Interconectados. Estamos en la lección número 15. Esta lección lleva por título La revelación de Dios y la rebelión en el Sinaí. Después de que Dios había dado al pueblo esa ley a través de Moisés, bueno, vemos cómo reaccionó el pueblo en rebeldía. No esperó el consejo, no esperó en la instrucción recibida, sino más bien ellos presionaron a Aarón para que le hagan dioses, ¿verdad? Haznos dioses. Literalmente el pueblo dijo a Aarón. Aarón cedió ante la presión del pueblo en vez de escuchar a Dios mismo, ¿verdad? Que había hecho esa instrucción de que ellos tenían que esperar. Y vemos aquí esa reacción del pueblo y en consecuencia cuando Moisés baja y observa el becerro, las danzas, él tiró las tablas al suelo. Y aquí también observamos llamativamente esa expresión de parte de Dios: tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto. Suena a como que Dios quería desligarse o mencionar, bueno, ya no es mi pueblo. ¿Será eso? ¿Será eso realmente lo que Dios está dando a entender? Bueno, veamos. En primer lugar, eh, Dios dijo a Moisés: tu pueblo, el que sacaste. Israel era el hijo de Dios, pero Dios parecía estar apartándolo sin querer responsabilizarse de él. Y esto era realmente no muy bueno, ¿verdad? En segundo lugar, Dios propuso hacer de Moisés una gran nación. Dios había hecho previamente un pacto con Abraham, según el cual los bisnietos de Abraham se convertirían en las 12 tribus de Israel y el Salvador prometido vendría de la tribu de Judá. En- Leímos recientemente cuando Dios le dice a Moisés: tu pueblo, el que sacaste de Egipto, ¿verdad? El que libraste. Y sabemos que lo que realmente Dios desea es que su pueblo, sus hijos, sean obedientes, ¿verdad? Y demuestren gratitud por todos los favores recibidos. Moisés no venía de la tribu de Judá, sino de la tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes. Ahí viene la pregunta: ¿amenazaba Dios con romper su pacto con Abraham? Y ya vamos a responder la pregunta y sabemos que no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente Dios no es así, ¿verdad? Él no cambia, Él es inmutable. El ser humano sí, pero Él no cambia. Dios no iba a romper su pacto, simplemente no lo haría, ¿verdad? Él siempre cumple sus promesas. Sin embargo, parece que Dios usó este incidente como un punto de enseñanza y de crecimiento, y vamos a mencionar tres aspectos o tres puntos principales en cuanto a esto, ¿verdad? A este episodio.
Pero antes veamos aquí, cuando Dios llamó a Abraham, sabemos que los descendientes de Abraham tenemos a Isaac, Jacob, de los cuales tenemos las 12 tribus, y de la tribu de Judá vendría el Salvador prometido. Sabemos que Moisés es de la tribu de Leví, una tribu consagrada para el servicio del Señor. Ahora, veamos cuáles son esos incidentes o puntos de enseñanza y de crecimiento. Número uno, Dios usó este incidente para enseñar a Moisés acerca del liderazgo y para convertirlo espiritualmente en un líder fuerte. Dios conocía el corazón de Moisés, quien había empezado su liderazgo con muchas reticencias. Las cosas no habían sido fáciles para él en Egipto, y Dios sabía que solo se volverían más difíciles en el desierto. El pueblo era pecaminoso y rebelde, y Moisés tendría muchos problemas con él. Moisés necesitaba ser un líder fuerte, decidido y firme. No podía ser débil y ceder ante el pueblo como lo hizo Aarón. Por lo tanto, al plantear la asombrosa declaración acerca de romper el pacto con Abraham, Dios forzó a Moisés a asumir la autoridad y el liderazgo. Dios quería que Moisés fuera claro y muy firme con respecto a lo que creía justo y verdadero. Dios forzó a Moisés para edificarlo como líder espiritual. Moisés aceptó el desafío y respondió a Dios de una forma muy sabia. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Éxodo 32, versículos 11 al 14 dice: Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tu gran poder y mano fuerte? El comentario acerca de esto, ¿verdad? Moisés afirmó la verdad. Dios puso a prueba a Moisés, pasándole a él la responsabilidad al decir que el pueblo era de Moisés. Sin embargo, Moisés replicó y le dijo, no, no es mi pueblo, sino el tuyo. Moisés se centró en la verdad y recordó a Dios que él era el padre de Israel y que aunque el pueblo era rebelde, seguía siendo su pueblo. ¿Para qué dejar que los egipcios digan su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Bueno, entonces Moisés usó la voluntad revelada de Dios para negociar con él. Moisés sabía lo que le preocupaba a Dios y discutió sobre esa base. Moisés sabía que Dios quería que el mundo lo conociera y que fuera salvo. El plan de Dios era que los israelitas lo representaran ante todo el mundo. El plan de Dios tenía para acercar el mundo a él y era para mostrar a las personas su gloria. Por lo tanto, Moisés dijo básicamente, darás a los egipcios la impresión equivocada de ti mismo si destruyes a tu propio pueblo. No hagas eso, eso no te ayudará a alcanzar tu objetivo. ¿Sí? Vamos a ver la respuesta de Moisés y el comentario, ¿verdad? Recordamos que Dios había llamado a Abraham y a través de Abraham una familia, una nación que sería representante de Dios en este mundo, ¿verdad? Iba a representar al Señor Dios para preservar su mensaje y ellos iban a ser los, vamos a decir, los misioneros con la misión de llevar el mensaje a ese pueblo que se había apartado, ¿verdad? El pueblo pagano. Entonces, vemos que Dios ha llamado y ha establecido esa ley o esas leyes de Israel y sabemos que estas eran justas y buenas. Los israelitas deben de ser sabios e inteligentes, ¿verdad? Y ellos debían decidir a quién adorar, ¿verdad? A qué Dios adorar. Y Moisés dice, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob,
tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo, haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles a ellos y ellos la poseerán para siempre. El comentario aquí es que Moisés mostró confianza en el carácter de Dios. Moisés recordó a Dios las promesas que él hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Era como si Moisés dijera, esta es tu promesa y sé que la cumplirás. Estamos en el contexto cuando Moisés baja y ve al pueblo, que el pueblo se estaba danzando, estaba inclinándose ante ídolos, ante la idolatría, y luego Dios mismo le dice, bueno, este es tu pueblo, ¿verdad? Pero sin embargo ahora Moisés le está diciendo, no, no es mi pueblo, es tu pueblo, tú le has rescatado, tú has dado promesas, ¿sí? Y tú cumplirás esas promesas para con tu pueblo, porque es un contrato que el Señor había hecho tanto con Abraham, ¿sí? Así como Isaac, Jacob, y sabemos que eso iba a cumplirse. Lo que está haciendo Moisés en este caso es recordar eso. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Basándose en la interacción que Moisés tuvo con él, Dios decidió no destruir al pueblo por completo. A través de este diálogo, Dios dio a Moisés confianza en cuanto a cómo dirigirse a él. Dios estaba entrenando a Moisés en cuanto a tener una relación con él. Lo que Moisés dijo a Dios no se consideraría una oración religiosa educada, pues no tenía nada de agradable, placentero ni misericordioso. Moisés discutió con Dios y la pregunta, ¿esto es malo? No, era Moisés confiaba en el carácter de Dios y mostró su confianza hablándole a Dios con honestidad. Entonces vemos acá a Moisés, cómo él respondió, ¿verdad? Cómo él respondió a lo que Dios le había dicho. No, no es mi pueblo, es tu pueblo. Tú rescataste a este pueblo, tú has hecho promesas y yo sé que cumplirás. Entonces, ¿cómo dirigirse ante Dios? Y sabemos que Dios tenía un propósito en este primer punto, es fortalecer el carácter de Moisés como líder del pueblo que estaba al frente, ¿verdad? Representando a Dios mismo, ¿verdad? Moisés entonces confiaba en el carácter de Dios y mostró su confianza hablándole a Dios con honestidad. ¿Cómo respondió Dios? Dios no estaba enojado con Moisés por hacer eso. Dios no tenía miedo de la conversación difícil. Para él, no todo tenía que ser agradable y fingido. Dios quería un compromiso real. Bueno, este es el primer incidente por el cual podemos decir que Dios le dijo, este es tu pueblo, dándole a entender que Él es el líder, el que está a cargo del pueblo, y Moisés es como que con esa conversación, con ese diálogo, se puso de acuerdo con Dios de que realmente no es mi pueblo, es tu pueblo. Y hay una promesa para ellos y aquí estamos, ¿verdad? Para seguir adelante. Vamos a ver el segundo punto de lección importante que sirve para el crecimiento tanto del pueblo como de Moisés. Dice, Dios usó este incidente para mostrar que la manera en la que Moisés intercedió por los israelitas es una imagen de cómo Jesús intercede por todos los creyentes. El contrato con Moisés ni siquiera se había completado y el pueblo ya lo había roto. La humanidad es incapaz de cumplir las leyes de Dios. Moisés sabía que el justo Jehová, ¿verdad?, tenía todo el derecho de destruir al pueblo, pero intercedió por este y rogó a Dios que no lo hiciera, que no destruyera.
En Éxodo 32:30 dice así: al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas: ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Aquí encontramos cómo Moisés estuvo intercediendo a favor del pueblo. Sabemos que el pueblo ha dado la espalda, se ha inclinado ante ídolos, ¿verdad? En vez de servir al Dios a quien ellos prometieron, a su voz obedeceremos, ellos estaban danzando, bailando, inclinándose ante ídolos. Y le dice Moisés al pueblo: bueno, yo me voy a hablar con el Señor, quizá logre que Él les perdone este pecado. En Deuteronomio capítulo 9, versículos 18 al 20 dice: luego me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve allí 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, debido al pecado tan grande que ustedes habían cometido al hacer lo que el Señor odiaba, con lo cual provocaron su enojo. Tuve miedo de que ese enojo tan intenso del Señor, que lo volvió en contra de ustedes, lo llevara a destruirlos. Pero una vez más, Él me escuchó. El Señor estaba tan enojado con Aarón que también quería destruirlo a él. Pero oré por Aarón y el Señor le perdonó la vida. Recordemos que Aarón en un momento estaba interinando, podemos decir, el liderazgo, porque Moisés estaba en el monte, el pueblo estaba ahí pendiente. Como no regresaba Moisés, el pueblo presionó a Aarón y dijo a Aarón: haznos Dios. El pueblo pidió a Aarón. Aarón, en vez de recordarle al pueblo que ellos tenían que escuchar a Dios y esperar en Dios, conforme a lo que Moisés había dicho, él cedió e hizo caso al pueblo. Por tal motivo, acá menciona, ¿verdad?, que había como una consecuencia sobre Aarón, sobre el pueblo. Y vemos la intercesión, esa oración de Moisés como líder, como vimos en el primer punto. Dios lo estaba formando porque le dijo: bueno, este es tu pueblo, pero sin embargo él dijo: no, no es mi pueblo, es tu pueblo, Señor. Tú has hecho promesas para tu pueblo, y yo sé que vas a cumplir. Y en este segundo punto vemos la intercesión como líder intercediendo por el pueblo, y es como una figura de cómo Cristo intercede por nosotros. Estando en la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y acá vemos que Moisés estuvo intercediendo por el pueblo, como también por Aarón. Y dice: Él me escuchó. Oraré y pediré, y Él me escuchó, tanto por el pueblo, también por Aarón, y el Señor le perdonó la vida. Puesto que Moisés suplicó por el pueblo, Dios no lo destruyó. En este incidente, Moisés es una imagen o un presagio de Jesús. Lo que Moisés hizo nos ayuda a entender la forma en la que Jesús también intercede ante Dios por cada creyente, por todos los creyentes. Aquí vemos Moisés intercediendo por el pueblo, que es una imagen de nuestro intercesor, nuestro único y real intercesor, que es Jesucristo. Así como Jesús intercede por todos los creyentes. Primera de Juan 2:1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, y es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Jesucristo es nuestro abogado defensor. Si alguno hubiere pecado, ¿verdad?, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, verdaderamente el justo. Y él es el único que puede intermediar, interceder, ¿verdad? No hay otro mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y acá vemos Moisés como figura de eso, porque intercedió a favor del pueblo, a favor de Aarón, y Dios escuchó la oración
de Moisés, perdonando al pueblo, perdonando a Aarón, dándole esa oportunidad. ¿Qué significa cuando decimos que Jesús intercede por nosotros? Significa que Jesús es nuestro defensor. ¿Sí? Cuando Satanás está delante de Dios y nos acuse de pecados y debilidades, Jesús nos defenderá. Sabemos que el nombre de Satanás justamente significa el acusador, ¿verdad? Así como cuando leemos la historia de Job, ¿verdad? Satanás, bueno, él te sirve o te sigue porque vos le bendecís, ¿verdad? Siempre le das todo. Sabemos que fue probado Job, pero Satanás no tuvo un dominio sobre la vida de Job. ¿Sí? Él es el acusador y hasta hoy en día sigue siendo el acusador. Y lo que él desea es justamente apartar eh, al hombre del buen camino del Señor, el camino que Dios trazó de antemano para sus hijos. Y él quiere, como dice Juan 10:10, ¿verdad? Matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, Jesús dice básicamente a Satanás, no tienes derecho a acusar. ¿Por qué? Porque mi muerte sustitutoria pagó plenamente sus pecados, haciendo que pasaran de ser injustos a ser inocentes. Yo les di mi vida justa para que cuando Dios los mire, lo único que vea sea mi vida justa, haciendo que pasen de ser inocentes a ser justos. En otras palabras, Jesucristo ocupó nuestro lugar. Nosotros merecíamos la condenación, pero Él ocupó nuestro lugar. Él pagó nuestro pecado. Él, por su llaga, fuimos nosotros curados, dice en Isaías 53. Jesús ganó el favor eterno de Dios para nosotros con base en lo que Él hizo en la cruz, a favor de nosotros, a favor de todos quienes hemos depositado nuestra confianza en la persona de Cristo, para que no tuviéramos que sufrir la muerte eterna. Y este cuadro nos ayuda a recordar justamente eso, ¿sí? El hombre está en una condición de pecador, ¿verdad? Es injusto, la Biblia dice no hay justo ni aun uno, y estábamos en esta posición, ¿sí? Nosotros para ser justificados primero tendríamos que ser reconocidos inocentes, pero realmente no somos inocentes, somos culpables, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que el hombre está separado de Dios por causa del pecado. Y sabemos que el pecado tiene que ser castigado. La paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, ese hombre injusto necesita una muerte para pagar por el pecado. Y sabemos que Jesús, como intercesor, él pagó la pena de muerte por el pecado del hombre. Entonces, Jesús dio su vida. Entonces, y para que él nos presente inocente y justo ante Dios, él necesitaba vivir una vida perfecta según los estándares de Dios. Y ahí vemos que la Biblia nos muestra que solamente Jesucristo es justo. Porque en relación al hombre no hay justo ni aun uno. Sabemos que Jesucristo vivió una vida sin pecado, ¿sí? Como cordero fue llevado al matadero, refiriéndose a Jesús, a la profecía. Enmudeció, no abrió su boca, no se halló engaño en su boca. Entonces, esta muerte expiatoria, la muerte de Jesucristo, se aplica a los creyentes cuando confiamos en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz. Esa fe que tenemos en esa obra de redención, que de hecho en estos días muchos lo recordarán, ¿verdad? Y qué lindo es recordar que nuestra salvación realmente es un regalo de Dios, pero tuvo un precio muy alto, la vida de Jesucristo, ¿verdad? Y esto también mencionamos que se aplica a los creyentes, ¿por qué?
porque Jesús vivió una vida justa y era necesario que él tuviera esos estándares de Dios, porque no había otra manera por el cual nosotros podíamos ser salvos y ser limpios de nuestro pecado. Entonces Dios restaura la relación que habíamos perdido, restaura esa relación y nos proporciona la vida eterna a través de la obra de Cristo. Volviendo a nuestro personaje, ¿verdad? Estamos viendo a Moisés, que era una figura de Cristo, ¿verdad? Una imagen para ayudarnos a entender la forma en la que Jesús sería un intercesor por nosotros. ¿Sí? Moisés oró a favor del pueblo, Moisés oró a favor de Aarón, Dios escuchó y perdonó a Aarón y le ha dado oportunidad al pueblo para que se arrepientan. Vemos que Jesús es nuestro único intercesor, ¿verdad? Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Nadie más tiene el poder de estar delante de Dios y defendernos delante del Padre. Ningún otro humano, ningún otro ángel, ningún otro espíritu, nadie, ningún líder religioso, ninguna persona puede ser, excepto Jesucristo. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús, ¿verdad? Jesucristo es el único mediador. En Hechos 4:12 dice que ningún otro, o sea, no hay otros nombres bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? Solamente a través de Jesucristo. Y hay otros pasajes bíblicos como San Juan 14:6, cuando el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entendemos de que Jesucristo es el único mediador, el intercesor, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Si nosotros confiamos en Él nos perdona, nos presenta delante de Dios limpios, no porque nosotros seamos buenos o hayamos hecho para merecerlo, no, porque Él ocupó nuestro lugar y Él era el único justo que podía pagar el precio por nuestros pecados. Vamos a ver el último incidente, ¿verdad? Mencionamos primero para fortalecer el liderazgo de Moisés. Segundo, la figura de intercesor, así como Moisés oró a favor del pueblo, oró a favor de Aarón. Y tercero, Dios usó este incidente para decirle a los israelitas que necesitaban circuncidar sus corazones. Los israelitas habían demostrado ser incapaces de obedecer a Dios por su cuenta. Por lo tanto, Dios les dijo que la única forma en la que podían ser aceptables a sus ojos era a través de un cambio en el corazón, una circuncisión, pero del corazón. Vamos a ver, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entendemos que los judíos tenían que aplicar esto, ¿verdad? La circuncisión física, que era una señal externa del pacto de Dios con Israel. Y no hace a una persona justa delante de Dios. Pero entendemos que sí, esta circuncisión del corazón, que es cambio interior de ser rebelde a ser sumiso o ser obediente a lo que Dios había establecido, ¿verdad? Entonces, de ser rebelde a ser obediente, que aparta a una persona para amar a Dios completamente por dentro y por fuera. Y esto hace a una persona justa delante de Dios. Pero, ¿qué quiere decir Dios con circuncidar el corazón? Significa que el corazón es transformado de manera interna y espiritualmente y se vuelve un corazón amoroso para con el Señor, ¿verdad? Para que pueda servirle, adorarle y obedecerle, ¿verdad? ¿Y cómo realiza Dios esta cirugía espiritual en el corazón de las personas? Y entendemos que es su obra, es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada persona. Sucede cuando la persona
deposita su confianza en Dios. Romanos 2:29 dice, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Pregunta, entonces ese cambio es producido ¿por quién? ¿Por el hombre? ¿Por cumplir la ley? No, de ninguna manera, ¿verdad? Es producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Esto también es así para nosotros hoy. No podemos hacer que nuestros corazones amen y obedezcan a Dios. Es Él quien tiene que hacer esto por nosotros y lo hace cuando depositamos nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador. Él es nuestra salvación. Colosenses capítulo 2, verso 11 dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. La circuncisión de nuestros corazones, la cirugía espiritual para extirpar nuestro pensamiento pecaminoso y hacer que nuestros corazones se vuelvan a Dios, es un acto espiritual que Dios realiza para nosotros cuando depositamos nuestra confianza en Cristo. Entonces, no es un esfuerzo humano. Temporalmente un hombre podría quizás hacer algo, alguna obra, temporalmente puede quizás tomar el compromiso de orar o de ofrendar o de ir a la iglesia, pero esas son obras que no sirven para la salvación, ¿verdad? Porque la salvación es un regalo que el mismo Señor Jesucristo ya había pagado, ¿verdad? Había efectuado. Entonces nosotros delante de Dios nos presentamos limpios no porque hicimos algo, sino porque Cristo pagó el precio por nosotros. Y en este caso es la obra de Dios en nosotros, su Espíritu que obra en nosotros al momento de confiar en Jesús como nuestro Salvador. Los acontecimientos ocurridos en el monte Sinaí mostraron que los israelitas tenían que aprender muchas cosas acerca de su Padre. Dios, el Dios eterno, el Dios amoroso, que desea que sus hijos le obedezcan por amor, en gratitud, por haberlos salvado, ¿sí? Y entendemos que posterior a esa salvación, Dios había establecido esa ley. Entonces Él quería y quiere que sus hijos se acerquen a Él en obediencia, en gratitud por la salvación que tenemos en Cristo. Y nos ha dejado su palabra, que es, vamos a decir, la revelación específica para saber cuál es el propósito de Dios, cuál es el pensamiento de Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios desea para mi vida, qué es lo que Dios desea para mi familia, qué es lo que Dios desea para la congregación donde me congrego, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios para la nación? ¿Cuál es el propósito de Dios para las autoridades, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia entendemos que para su gloria hemos sido creados, ¿verdad? Y que debemos asumir nuestro compromiso delante de Él. Entonces Dios les enseñaría más cosas con duras lecciones de vida, ¿verdad? A lo largo del periodo de la conquista. Aquí viene una pregunta y vamos a dejar hasta aquí. ¿Se puede confiar en Dios o cambia Él su opinión acerca de las cosas? A partir de ahí vamos a continuar en la próxima ocasión y quisiera recordarles que esta es una serie de estudios llamado Interconectados. Estamos en la lección número 15 y en los videos anteriores estuve explicando en cómo uno puede descargar los materiales, ya sea en PDF o si quiere una presentación, que usted lo puede usar para estudiar ahí en una reunión casera, en su célula, o quizás un grupo pequeño o rebaño, o por qué no, con un grupo de adolescentes, jóvenes, o en la iglesia. El material está disponible, usted puede estudiar y puede verificar también con Biblia en mano, ¿verdad? Que toda la enseñanza está basado
en la palabra de Dios y la intención es justamente mostrar el panorama completo de la obra de Dios, ¿verdad? Donde Él es el protagonista y Él nos muestra la historia y nos muestra su plan, su propósito. Y quiero recordar una vez más que el deseo de Dios es el bien, ¿verdad? Y no el mal, ¿verdad? El mal será confinado, ¿verdad? Va a haber un juicio final. Aquella persona que ha confiado en Jesús como un Salvador, ¿verdad? Tendrá esa bendición de disfrutar el perdón de pecado, ¿verdad? De tener esa comunión con el Señor. De hecho, que ya lo disfrutamos y la oportunidad de estar para siempre con Él en ese maravilloso lugar donde ya no habrá más tristeza, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más ningún contacto con el pecado, ¿verdad? Dios realmente desea el bien y ese bien lo va a cumplir, ¿verdad? Y lo cumple a través de Jesucristo, ¿verdad? A través de su Espíritu que obra en nosotros, en su iglesia, en ese pueblo que Él ha apartado para que sea su representante y como representantes nos corresponde asumir la responsabilidad de compartir este mensaje a todo pueblo, ¿verdad? A toda lengua, a toda nación, que no hay otro camino para llegar al Padre, ¿verdad? Solamente a través de Jesucristo. De mi parte, muchas gracias. Espero que sea de bendición este material, este estudio. Agradezco a los que siempre me acompañan, agradezco sus oraciones y bueno, le envío mis saludos, un gran abrazo y nos vemos oportunamente.